Hola, muy buenos días. Evangelio de Lucas, entre el capítulo 9 y el 10. ¿Por qué no habíamos podido terminar el capítulo 9 y queda un episodio muy importante, interesante? Qué, qué impresionante cuando tomamos un poco de distancia y miramos el desarrollo del ministerio de Jesús. Es tan eh, lleno de distintas situaciones, encuentros. Después había una predicación, una enseñanza. Es algo, cada capítulo tiene por lo menos 4 situaciones, eh, para no dejarlas pasar, para no leerlas rápidamente. Bueno, un dato que pasa casi desapercibido, cuando leímos 9:51, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, es encantador como lo dice Lucas, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Ayer hablábamos de que en Reina Valera dice, ahora me olvidé, eh, puso su rostro o algo así sobre Jerusalén, ¿no? Una manera muy literaria que acá NBI dice, se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Eso marca que ya se terminaron las recorridas por Galilea y el ministerio en Galilea y todos los lugares eh, cercanos, porque hemos visto cómo Jesús daba la vuelta por el mar de Galilea con el barco y desembarcaban en Decápolis y las otras zonas que eran otras provincias romanas y que no pertenecían a Israel. De manera que ya a partir de este capítulo 9:51 nos damos cuenta que empieza un ministerio en Judea. Para Jesús eso significaba poner la mirada en Jerusalén, pero él solo sabía lo que iba a pasar. Las veces que había dicho a los discípulos que él tenía que morir, no habían entendido nada, no podían, porque no entender muchas veces es no poder aceptar, no poder darse cuenta y no poder entender, ¿no? Quién era Jesús y qué es lo que él había traído a este mundo. Aunque muchas veces repetían el reino de los cielos se ha acercado, y eso lo vamos a mirar hoy. Bueno, la cosa es que después de ese episodio interesante cuando Jacobo y su hermano querían pedir fuego del cielo para que destruya una ciudad de los samaritanos que no les habían dado alojamiento, y me fijé ahora, versículo 55 dice, Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Que iba caminando él adelante, ¿de qué manera fue ese volver a ellos? Evidentemente Jesús escuchó lo que ellos decían, aunque le dijeron, Señor, ¿qué eres? ¿No? Me imagino la mirada de Jesús dándose vuelta, mirándolos a los ojos y reprendiéndolos. Muy bien, nos quedan unos poquitos versículos del capítulo 9, pero muy interesantes, porque tienen que ver con lo que ya Jesús había enseñado hacía poco tiempo con respecto al discipulado, al precio del discipulado. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Nada más, no sabemos más nada, pero un discípulo decidido está. Jesús le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Qué bueno hubiera sido saber qué pasó, que el otro dijera, no, entonces Señor, si había que pasar tantas dificultades, no me voy. O quizás dijo, bien, sí, estoy dispuesto. No sabemos nada. Lo que nos quedó es la respuesta de Jesús. A otro le dijo, sígueme. Acá sí, Jesús ya hizo llamamiento. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre.
nosotros no sabemos si el pensamiento de lectura del Evangelio muchas veces ha sido, quizás este era joven y su padre no había muerto y quería esperar. Jesús le dijo una respuesta: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. No le dijo y sígueme, y proclama el reino de Dios. Y quizás da de pensar que ese deja que los muertos espirituales, los que no pueden aceptarme y seguirme, que se queden esperando enterrar a sus muertos. Tú ven y sigue. Tampoco tenemos la respuesta. Lo que Lucas quiso dejar acá es los planteos de Jesús frente a aquellos que tienen que evaluar si son capaces o no de seguir a Jesucristo como discípulos. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Otro que quería dejar arreglado todo, y Jesús le contestó aquella tremenda frase: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. No me digan que todas las respuestas de Jesús eran justas, certeras, pero para pensarlas, para pensarlas. Jesús había planteado el precio de ser discípulos y ahora este pequeño, no creo que haya sido un solo incidente en un solo momento, sino en distintos momentos que recopiló Lucas para que vean el planteo que hace Jesús. Llegar a aceptar ir con él, el reino de los, a fundar el reino de los cielos, se necesitaba decisión, desprendimiento y que si se agarraba el arado, no se mire para atrás. Capítulo 10. Entonces ya entendemos que estamos en ministerio en Judea. Después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. No habíamos tenido tan definido eso. A los otros del capítulo 9 los había mandado. Acá era delante de Él con un plan de visitas que el Señor iba a hacer. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se tengan a saludar a nadie por el camino. Un poco menos de requisitos, pero muy parecido a los otros que había mandado. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa, shalom, ¿no? A esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, de la paz. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Y era común, pueblos antiguos, que cuando venía un forastero, si venía en son de paz, lo recibían, le daban de comer, lo dejaban, alojaban. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Ya lo habíamos escuchado eso antes. Está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Estas instrucciones parecen ser para los predicadores, los discípulos que iban sin Jesús. Y ellos estaban anunciando que estaba cerca el reino de Dios, que Jesús se acercaba. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. Tremendo. Y ahí Jesús comienza unos ayes.
tan comunes en el Antiguo Testamento. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Pueblos ahí cercanos al mar de Galilea. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, Fenicia, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, la ciudad de Pedro, Juan, donde habían estado, donde había sido el centro de la predicación al comienzo. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Con tantas obras que el Señor había hecho allí, está ahora diciendo como que Capernaum no había creído, o la mayoría. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y prestemos atención que ahora, cada vez más acercándose a Jerusalén, empieza a hablar de el Padre y Él. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Atención a la palabra contentos. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La percepción espiritual del Señor, que veía lo que estaba pasando en los viajes de sus discípulos. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Serpientes y escorpiones era la idea de los elementos del mal, ¿no? El enemigo era Satanás y los otros eran los ayudantes de Satanás. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesús iba acomodando, colocando los valores. Ellos estaban exultantes porque había habido grandes manifestaciones espirituales, pero Jesús parecía que los bajaba a tierra lo más importante, o sea, que sus nombres están escritos en el cielo. Tengo un interesante, a ver si lo mantuve, creo que no. Daniel dice algo así, a ver si no me equivoco. Daniel 12, a ver aquí. Daniel 12:1, en una profecía de la hora final, dice 12:1, serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Y varias otras veces en el Antiguo Testamento esa idea para empezar a vislumbrar lo que sería la vida en el futuro venidero. Así que ya dijo de nuevo, no se alegren de que puedan someter, que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, vuelve a mencionar el Espíritu Santo. Supongo que en Reina Valera decía gozo, ¿no? Un sentido más profundo de alegría, dijo. Y acá tenemos una oración de Jesús al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Los discípulos estarían escuchando esta oración. Jesús hablando al Padre y dándoles tanta claridad en que Padre y el Hijo eran uno,
Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Y Jesús estaba revelando la relación con el Padre a ellos en este tiempo. Entonces, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven los que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y nos hace pensar, profetas y reyes, todo el Antiguo Testamento, sin ver lo que significaba, en este caso, 72 discípulos de dos en dos, yendo pueblo por pueblo, cubriendo toda Judea, diciéndoles: el reino de los cielos se ha acercado y es Jesús. Bueno, y acá cambia la escena. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Cambia totalmente porque teníamos los discípulos predicadores, la relación de Jesús con el Padre, un momento muy, muy íntimo, ¿no? Pero Jesús atendía a todo aquel que se acercaba a él con buena voluntad. Pero este era un experto en la ley que venía a ponerlo a prueba a Jesús. De alguna manera me viene a la mente Nicodemo. Nicodemo también de alguna manera venía a poner a prueba a Jesús, pero para saber, ¿sí? Acá vamos a ver cómo trata Jesús a este hombre. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Claro, él había ya escuchado que estaban hablando del Evangelio que se estaba predicando, hablaba de la vida eterna. Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó. Se ve que conocía el Antiguo Testamento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Espero tenerlo marcado porque es interesante. No le dice dos citas del Antiguo Testamento cercanas, dos diferentes. La primera, la Shema, escucha Israel, ¿no? El Señor es tu Dios. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y impresionante era eso para la antigüedad. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero lo siguiente que le dice, que le recita el experto de la ley, es Levítico. Y el Levítico 19:18 es un versículo que siempre recuerdo cuando lo leí la primera vez y dije: en el Antiguo Testamento, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una cita, Levítico 19:18. Ya lo decía. Uno pareciera que en el Sermón del Monte apareció. No, 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 estaba en el Antiguo Testamento. Y este experto de la ley tenía bien claro el amor al Señor y el amor al prójimo. Pero, ¿qué pasaba con él? ¿Qué quería poner a prueba? Entonces Jesús le dijo: bien contestado, haz eso y vivirás. Jesús no le habló del reino de los cielos, ni lo dejó allí. Y entonces Lucas comenta, pero él quería justificarse, este hombre, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, que nunca se molestaba, le contó una parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, los que eran los que en los templos llevaban adelante el culto, junto con los sacerdotes. Y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano
que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. Yo supongo que podríamos decir, pero ¿cómo Jesús no le habló del reino de Dios, de lo que era creer en Él, de quién era Él? No lo sé. No sabemos si quizás la conversación fue mayor, si quizás está también en Mateo y en Marcos, este encuentro tan particular y lo que se quería mostrar, lo que podemos tomar era el hecho de que estos expertos en la ley se paraban en puntos especiales que les interesaban, total conocían la ley, ponían los versículos ahí, pero, pero no habían llegado a lo que Jesús estaba planteando, que era la venida del reino. Y Jesús no abrió la conversación, por lo menos en lo que hasta acá nos ha llegado. En realidad Jesús le dijo que tenía que tener un amor práctico, real, mucho más allá de todo lo que significaban los trabajos en el templo, los cultos y toda la parte ritual del judaísmo. Jesús lo sacó de su mundo eclesiástico y lo puso frente a la realidad humana, de que hay quienes necesitan y que entonces lo más importante es poder ayudar concretamente a quien está necesitando. Seguimos, versículo 38 del capítulo 10. Mientras iba de camino con sus discípulos, otro pantallazo, ¿no? Primero los había mandado que fueran detrás de él. Acá en alguno de esos momentos, él iba con sus discípulos, entró en una aldea, no dice cuál, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que decía. Ya a esta altura nos damos cuenta que había llegado a Betania, a la casa de Lázaro, y Lucas nos cuenta un momento, una enseñanza que solamente Lucas la sabía. No aparece en los otros evangelios. María, miremos la escena, María sentada a los pies del Señor con una actitud muy de atención, sentada a los pies. Había banquitos, estaba sentada en el piso, no sé. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, cargo de toda la casa, pobre también. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Como muchas veces en el Evangelio, no tenemos toda la conversación. Jesús se habría quedado a almorzar, lo que estaba haciendo Marta era todo el tema de la comida y atención de la casa, pero lo que quedó en el Evangelio para nosotros no es en contra de las trabajadoras en las tareas hogareñas, sino el hecho de que Jesús quiso, como siempre, sobre todo en las conversaciones cercanas, ¿no? Con una persona o con pocas,
dar una enseñanza y en este caso de prioridad. Claro que si las dos se hubieran sentado a los pies de Jesús no hubiera habido almuerzo, pero la enseñanza es prioridad. Le dice a Marta que María había elegido lo mejor, porque le dijo que estaba inquieta y preocupada por muchas cosas. No le dice que estaba trabajando mucho, sino el hecho que inquieta y preocupada. Y entonces lo que Jesús le marca es la prioridad que eligió María. Quizás si Marta se hubiera sentado a escuchar también, hubieran comido un poco más tarde, pero lo importante era que esa atención especial de Jesús a los que eran sus amigos, y eso ya lo sabemos, era único. Esa conversación era única para Marta y María. Lázaro no sabemos dónde estaba, pero Jesús le marca que busque las prioridades. Y siempre la prioridad es estar cerca del Señor. Esto sirve para el tiempo de lectura de la Biblia, para el tiempo de oración, para todo. Lo sacamos la enseñanza de la casa de Betania y la aplicamos a todo lo que significa en la vida personal la prioridad de escuchar al Señor. Tenemos nada de tiempo, pero bueno, vemos cómo empieza el capítulo 11. Interesante cómo Lucas, eh, no sé si está bien decir, desarmó el sermón del monte que había contado junto Mateo en tres capítulos, luego estructurado en tres capítulos, pero ese largo sermón del monte, y fue usando en distintos momentos de la vida de Jesús las enseñanzas que Jesús había dado en aquel momento y en este, y quizás estaba repitiendo. ¿Cómo es posible que haya repetido muchas veces las enseñanzas que estaban todas juntas en Mateo? Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos. Quiere decir que los discípulos estaban cerca, o mirando, o escuchando. Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista. Y él les dijo, y acá lo que tenemos en Lucas es un Padre Nuestro reducido. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Pequeño Padre nuestro. Cuando Mateo contó el sermón llamado del monte, estaba una multitud escuchando, ¿no? Acá estaban sus discípulos, de manera que bien puede haber sido otro momento que él le enseñaba con esta estructura de cercanía con Dios, empezando a relacionarse con Dios diciéndole Padre, como Jesús mismo lo hacía. Bueno, sigue el versículo 5 y de nuevo largo capítulo con mucha enseñanza de Jesús que tenemos acá ya avanzando el Evangelio, donde podemos tener lo que Jesús predicaba y enseñaba a sus apóstoles, a las multitudes también. Gracias al Señor por su palabra, gracias porque la podemos ir leyendo despacito, descubriendo cosas y seguramente el Espíritu Santo nos ayuda a recibir y a encontrar lo que cada uno de nosotros necesita. Será hasta mañana, que Dios lo bendiga ricamente.